Al realizar afinamiento sobre una aplicación, voy a mostrar la aplicación para preparar este módulo de base de datos para poderlo terminar y realizar arreglos, que lo que hace es recibir aquí una sentencia que digita el usuario y al ejecutar en el botón la presenta en un JTable, en una tabla. El problema es que al hacer un resize o una modificación, los títulos de las columnas no responden bien, se dañan, y al mover una de las columnas, entonces se sobreescriben varias veces, no se actualiza, no hay un repaint perfecto. Eso hay que arreglarlo. Entonces, y el otro error es que cuando el usuario comete aquí un error en la sentencia, en la sintaxis, al ejecutarlo no hace ninguna advertencia al usuario, no le indica nada, y en el background me está imprimiendo dos errores, uno del tipo SQL, syntax error exception, que no estoy atrapando, y otro es de los datos que retorna hacia controller, que no son correctos. Obviamente todo eso lo maneja MySQL Service, y entonces cuando en MySQL Service yo en el método getDataFromMySQL, que retorna un arreglo de objetos, ¿sí? Retorno un error, pues no va a hacer correctamente el parse aquí en el botón leer, ¿sí? No va a hacer correctamente el parse y entonces me va a dar un error. Entonces lo primero que tengo que hacer es tratar de abreviar un poco la leyenda de estas excepciones. Para eso voy a cambiar esta leyenda por un system.out.println para que me quite y me muestre solamente un mensaje sencillo de una línea al usuario. En el background le va a colocar error, dos puntos, espacio, más la excepción convertida a string, y listo. Es lo que quiero mostrarle al usuario. Entonces aquí ya no me va a imprimir el primer stack trace, sino un solo stack trace que lo va a retornar desde controller, pero desde MySQL ya no va a retornar el stack trace, sino me va a retornar este mensaje de error. Voy a agregarle aquí, por ejemplo, error SQL para que se pueda distinguir en el mensaje. Error SQL lo voy a guardar y voy a ejecutar para ver los cambios. Un clear. Entonces vamos a tareas, bases de datos, select, asterisco, from, venta, ejecutar, y vamos a ver que nos imprimió ya nuestro error SQL con una sola línea. Listo, una sola línea, y el otro error que ya viene desde controller. Okay. Vamos a arreglar el error de controller. ¿Por qué es el de controller? Porque el retorno de datos no es correcto. MySQL Server debe retornar esta variable llena, ¿sí? Y este objeto correctamente diligenciado para que funcione, este objeto que tiene dos columnas. Vamos entonces, tenemos que simular, agregar una excepción particular para SQL. Voy a duplicar este código que me sirve. Una excepción correcta para SQL, ¿sí? ¿Cuál excepción sería? Primero va la particular, que voy a escribirla aquí, y luego la general, que está escrita acá. Vamos a copiar la excepción, pues es esta excepción de Java SQL syntax, que él mismo nos la está dando. La copiamos y la pegamos en el catch. Listo, con esto ya identifica la excepción, y le cambiamos el nombre a la variable SQLE y la imprimimos SQLE. Vamos a quitarle error SQL al de abajo porque es genérico, y le damos solo error. Y entonces primero va a atrapar el error particular que se refiere a SQL syntax, y luego si hay un error general pues lo atrapa y lo imprime acá. Vamos a ver qué hace con esto. SQL parece que todo está bien, la sintaxis bien, y así se anidan los caches uno tras otro para atrapar varias excepciones. Todo con el mismo try, no hay necesidad de cambiar tries. Vamos a ejecutar catch, clear, y vamos a correrlo
Aquí ya corre entonces tareas, bases de datos, select, asterisco, from, ven. Y vamos a ver qué hace. Aquí todavía nos muestra bastante stack trace. Vamos a ver. Entonces nos escribió el error SQL, ¿sí? Y ya no se escribe el segundo error, porque el segundo error obviamente no lo va a coger. Coge este que es el que está mostrando por la sintaxis y no lo muestra. El primer error del particular. Y nos sigue mostrando el error de controller. Hasta que no le enviemos los datos correctos, controller nos va a seguir mostrando error. Entonces, ¿dónde vamos a corregir eso? Pues acá, en este cache del SQL exception, vamos a llenar nuestro arreglo object. Para eso, entonces, primero cogemos nuestro object 0, el objeto 0, que es el que tiene los títulos de las columnas, object 0, y le vamos a asignar eso lleva un arreglo de string, porque getColumnsName del objeto resultSet retorna un arreglo. Entonces un new string, sus paréntesis y sus llaves, y los contenidos pues son dos columnas. Para decirle que son dos columnas se le colocan dos strings separados por coma. La una va a decir error, dos puntos, y la otra va a decir por ejemplo esta leyenda, ¿sí? Para orientar al usuario. Podemos ponerlo en español, bueno, eso ya depende de su elección. Error, y aquí la leyenda del error. Llenamos el 0, que es el que contiene los títulos. Ahora vamos a llenar el 1, el objeto 1, son 2, recuerden que son 2, aquí está inicializado con dos columnas, el objeto 1 que tiene 2 columnas, y ya va a llevar las filas. En el objeto 1 van las filas, no los títulos van en el 0, las filas en el 1. Entonces ese no es un arreglo, es una simple string. Aquí se ve, solo hace un STMP más el valor separado por una coma, y hasta que termina la línea le pones las n. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces coloquémosle aquí, por ejemplo, error SQL, la de identificación del mensaje, y lo separamos por una coma, pero esta coma no va así, sino va dentro del string, y aquí le vamos a agregar la variable de lo que nos mandan en el parámetro, que es el query, o la frase o la sentencia que digitó el usuario, la que está mal. Se la mostramos aquí para que se oriente sobre dónde está el error, y le agregamos al final su /n para que el parse del control sepa que lo que pasa es que aquí tiene su /n. El parse del control identifica cuando hace el split sobre el /n, que es una fila, ¿sí? Y cuando hace el split sobre la coma, que es una columna. Hasta aquí va una columna y hasta aquí va otra columna, y aquí terminó la fila. Este retorno debería ser válido para controller. Vamos a comprobar si eso es cierto. Guardamos. Observen que el retorno lo estamos haciendo dentro del cache del SQL syntax particular. Vamos a hacer el clear, corremos la aplicación. Parece que hay muchos errores. Vamos a ver, parece que es un error de sintaxis. Vamos a ver dónde nos faltaron punto y coma, punto y coma, punto y coma. El print SQL más SQL toString, SQL temp0 new string error, coma, SQL exception, SQL, coma, más query más /n. Perdón, esto no va, error. Vamos a ver de nuevo. Listo, era una simple llave mal puesta. Vamos a base de datos, hacemos el select, asterisco from, le vamos a ejecutar, y entonces aquí ya hace lo que queremos. Nos está enviando un mensaje en la tabla al usuario que dice error en los títulos de la columna, y SQL en el título de la segunda columna, y aquí en la fila error SQL y la sentencia que digitó el usuario para que la corrija. Vamos a corregirla y la volvemos a ejecutar. Entonces ya nos trae
los datos en la tabla, pero sigue nuestro error de dibujo. Entonces, para corregir este error tenemos que obtener el evento sobre las columnas de esta tabla y poder calificar o hacer algo en ese evento. Ese código se desarrolla en controller. Entonces, en controller nosotros vamos al el agregar eventos, el método, y aquí yo tengo comentarizado un código que ya preparé para no demorarme tanto en este video, y lo descomentarizo, le quito la comentarización. ¿Y qué hace ese código? Le agrega, coge el objeto del JTable, ok, este es el objeto del JTable, le agrega un getColumnModel, obtiene el modelo de la columna, y a ese modelo de la columna le hace una getColumnModelListener. Escúcheme cualquier evento sobre la columna, sobre el modelo de la columna, con un new table column mode listener. Listo. ¿Qué va a hacer ahí? Hay que agregarle por obligación estos 5 métodos que él requiere, ¿sí? El método column margin change, el método selection change, el método added, el método column added, el método column moved y el método column removed. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Pues lo que voy a hacer es aprovechar que cuando ocurra cada uno de estos eventos, lo que va a hacer es refrescar mi interfaz gráfica, o sea, mi frame básico, mi super frame main, ¿sí? Que es lo mismo que utilizo aquí cuando hago cualquier otra actualización de dibujo. Simplemente agrego estas dos líneas para que se actualice o se arregle la ventana principal, o sea, el hot frame. Los agrego aquí en cada caso. Solo voy a hacer eso, no hago más, porque no necesito hacer más por ahora, pero ustedes en la programación verán si pueden utilizarlo para agregar otras líneas. Con esto me debería corregir mi error de gráficos. Vamos a ver. Entonces, archivos, base de datos, select, asterisco, from productos, vamos a cambiar de tablas. Aquí hay un error, ya lo miramos. Listo, y entonces ya me trajo la consulta desde productos. Vamos a ver qué pasa. Cuando trato de cambiar el size de código, ya no daña los títulos. Ok, muy bien. Voy a tratar de mover una columna. Quiero el inventario antes que el precio. Listo, me respeta. Y puedo cambiarlas y puedo cambiar el resize sin ningún problema. Esa es la solución y el afinamiento que hice para estos. Vuelvo a cometer aquí un error, ejecutar el query y entonces me sale el mensaje de error. Es muy flexible este algoritmo, me permite hacer muchas cosas. From ventas, listo. Este algoritmo y todo el código de esta aplicación como va hasta ahora, lo dejo el enlace en la descripción del video, tanto como el enlace de la lista de videos publicados, por si ustedes se interesan en toda la historia del desarrollo de esta aplicación. Ese es el tema, era el tema para este video, ya está agotado. Muchas gracias por su atención y que les sirva en su desarrollo.